Hola a todos, aquí estoy de nuevo para mandaros nuestro itinerario semanal virtual por las circunstancias en las que estamos ahora mismo. Esta semana nos toca el Museo del Romanticismo y antes de entrar en el Museo del Romanticismo vamos a ver qué es el romanticismo. El romanticismo, según dice la teoría, es un movimiento artístico y literario que se implantó en Europa a principios del siglo XIX y sus características y cronología varían de un país a otro. Consistió en una manera de sentir y entender la vida definida, entre otras cosas, por las ideas de contradicción e inestabilidad. Es un movimiento nuevo que nace sobre todo en el centro de Europa, en Alemania, y de ahí se va trasladando a todo lo que es el continente hasta que llega a España. ¿Cuándo llega a España? Por nuestras características peculiares, llega, se puede decir, en tiempos de Isabel II. Concretamente, se extendió en ese reinado y la implantación fue tardía a causa de la Guerra de la Independencia y sus nefastas consecuencias. Ahora vamos a hablar de la fundación del museo. El museo se fundó con el nombre del Museo Romántico, y este nombre lo dio su creador, que es Benigno Vega Inclán, el segundo marqués de Vega Inclán, filántropo y mecenas, que quiso dar a conocer todo el patrimonio que se hizo en la época del romanticismo aquí en España. Y para ello donó parte de su mobiliario, cuadros y objetos decorativos. Antes de la idea de la creación del museo, lo que hizo fue una exposición que se llamó Exposición de Sociedad de Amigos del Arte, para ver qué tipo de éxito tenía estos objetos en la sociedad del momento. Y tras el éxito fue cuando se decidió a crear el museo. La primera ubicación donde se quería poner el museo fue en el antiguo Hospicio, un edificio que pertenecía a la Diputación Provincial de Madrid, pero no se llegó a un acuerdo y al final ahí no se puso el museo y se creó en el actual edificio donde está ahora mismo. La inauguración fue en el año 1924 y para esta inauguración, aparte de los bienes que había traído el marqués, pues también el marqués de Cerralbo donó obras suyas propias como de Mariano José de Larra, José Zorrilla o Juan Ramón Jiménez. En el año 1927 el Estado compró el edificio para la sede permanente y en el 31 se creó un patronato. En el año 42 pues fue un museo muy solicitado y muy visitado, entre otras personas como Ortega y Gasset y Francisco Sánchez. Y el periodo más duro fue durante la Guerra Civil, lo que pasa es que se salvó muy bien porque quedó bajo la tutela de Rafael Alberti, que lo que hizo fue tratar de que no se expoliara y que sus obras permanecieran en el edificio sin dañarse ninguno. Ahora vamos a hablar del edificio. El edificio fue construido por el arquitecto Manuel Rodríguez en un terreno del Marqués de Matallana, en la calle San Mateo. Es el típico edificio de vivienda noble de Madrid, pues tiene todos los elementos característicos de tal, como por ejemplo el portón de entrada formado por sillares de granito, los ventanales, los balcones de forja en el piso noble o principal, la techumbre abuhardillada y la distribución en torno a tres patios para ganar luminosidad en el interior. Además, el arquitecto mantuvo ciertos toques barrocos en la fachada, como los marcos ligeramente quebrados en el primer piso y las características orejeras en los vértices de los balcones. Aunque mirando con detalle vemos que en el edificio predomina la simetría del neoclásico. Este edificio en el siglo XIX lo compraron los condes de Puebla del Maestre, que ponen el escudo nobiliario familiar en el balcón principal. Pero luego en el 1921 el marqués de Vega Inclán instala en él la Comisaría Regia de Turismo en el 1927. El Estado, como dijimos anteriormente, lo compra y lo convierte en la sede del Museo del Romanticismo, inaugurado 3 años antes. Nada más entrar ya al propio museo, lo que nos encontramos es con la escalera principal, que nos da acceso a la planta noble, en la que en la parte superior hay una tribuna desde la que se recibía a los invitados con música. En los laterales hay colgados dos cuadros que son obras de Ángel María Cotinelli, que representa a los nuevos protagonistas de la sociedad en esta época, que ya no era la nobleza, sino la burguesía o la alta burguesía, que es una clase acomodada, adinerada, que comienza a imitar a la nobleza y a igualarla en el escalafón social, y para ello encargan sus propios retratos y comienzan a adquirir obras de arte para decorar sus palacios y refinar sus gustos.
La primera sala que nos encontramos es el vestíbulo, lugar de recibimiento que da paso a la zona noble del palacio. En esta habitación ya se pueden observar algunos de los cambios decorativos de las casas de esta época, como la mayor concentración de objetos, el mobiliario de estilo imperio, el gran uso de elementos textiles y un eclecticismo que mezcla tendencias antiguas con estilos extranjeros y de muy diversos tipos. La decoración es sobria, con objetos propios del romanticismo, con la sillería, relojes de péndulo, etc. Continuaremos la visita por el museo llegando a la antecámara, que es el espejo de la casa, en el que debe quedar reflejado la situación social y económica del dueño. El techo que vemos pintado procede originalmente del Casino de la Reina, palacete construido en unos terrenos en la Ronda de Toledo que la Villa de Madrid regaló a la reina María Isabel de Braganza. Lo que nos llama la atención cuando llegamos a esta sala es el gran cuadro que vemos, que es el retrato de Isabel II, obra de Charles Porrion, que acompañada por su marido lo que están haciendo es, ella vestida de jefa de los ejércitos, pasando revista a los militares. Y desde aquí pasaremos a la zona más noble del palacio, formada por el salón de baile, los dos salones laterales, y veremos la suntuosidad de los muebles, la ornamentación, además de que cada sala comunica directamente con la siguiente sin pasillos. Era una forma de distribución para que tuviera una visión completa y no se perdiera ningún detalle. Y así la gente podía observar cómo estaban todas las paredes recubiertas de telas, las porcelanas doradas, los grandes espejos que reflejaban la luz de las lámparas de araña de cristal y ofrecían una sensación de mayor amplitud y espacio. Ya llegando al antesalón, si miramos el techo veremos que es parecido al anterior, porque también pertenece al Casino de la Reina y representa la alegoría de la noche. Los muebles son de estilo imperio, y en esta habitación lo que destaca es el elegante diván, a juego con las sillas y con el tocador masculino de caoba. Otra joya es el piano realizado en madera de palo santo y marquitería que fue galardonado con la medalla de oro en la Exposición de París de 1844. Y en cuanto a la temática pictórica, aquí lo que se explica fueron los antecedentes políticos e históricos que dieron lugar al romanticismo en España, que es la Guerra de la Independencia, la Constitución de 1812 y la vuelta del absolutismo de la mano de Fernando VII. Ahora llegamos al salón de baile, que es una de las salas más bonitas del museo y la más importante. En las casas burguesas, la estancia más espaciosa de mayor lujo y ostentación era esta, ya que su uso era completamente social. Estaba decorada siempre con grandes espejos para dar mayor amplitud, con dorados, con sedas, con dos lámparas de araña, y el techo también procede del Casino de la Reina. Aquí lo que representa es una alegoría de la aurora. La sillería era del ministro de Antonio Fabié y es de estilo imperio realizada en caoba. En las consolas, mesitas y en la repisa que hay sobre la chimenea se organizan los pequeños objetos decorativos como son las porcelanas, las cajas de música y los relojes, aunque también se empiezan a incorporar fotografías familiares. La gran protagonista del salón de baile es el arpa, firmada por Sebastián Erard y es típica del romanticismo, y en ella veremos motivos neogóticos. El piano que está decorado con el escudo real en la tapa nos llamará un poco la atención. La razón es que es un piano que fue encargado por Isabel II a la Casa Pleyel de París y acabó aquí en el museo. Y por último veremos el pianoforte, que es de origen inglés y anticipa lo que más adelante sería el piano vertical. Y lo que respecta a la temática de las pinturas, aquí son retratos de los protagonistas, retratos femeninos de mujeres distinguidas, y sin embargo, si hablamos de los masculinos, se suelen ser siempre ejerciendo alguna tarea intelectual o dispuestos a salir de casa, lo que refleja su naturaleza pública. En cuanto al retrato familiar, lo más importante es mostrar los lazos afectivos que unen a cada miembro de dicha familia. Tras salir del salón de baile accederemos al segundo antesalón, decorado con el fin de crear un ambiente propio para reuniones sociales más informales, es decir, con los amigos, así como para las tertulias más íntimas. Los muebles que antes no se podían mover son sustituidos ahora por otros menos pesados, como las denominadas sillas volantes, situadas junto a las paredes de la estancia y que podían trasladarse de un lado a otro de la sala, dependiendo del momento. Las que vemos aquí son de caoba y pertenecían al poeta y escritor Juan Ramón Jiménez. También hay otros muebles que se agrupan en torno a la mesa de juego, lo cual da pie a impulsar conversaciones íntimas. El piano que vemos en uno de los laterales fue firmado
en el año 1827 por el madrileño José Colmenarejo. Y en el aspecto temático de las pinturas está dedicado a los sucesos políticos como las guerras carlistas y las guerras de África. En la pared de frente vemos, nada más entrar a la habitación, el retrato ecuestre del general Prim, quien encabezó la sublevación conocida como la Gloriosa en el año 1868, que acabó con el reinado de Isabel II, y es una obra de Antonio María Esquivel. Ahora entramos en la primera sala de los costumbristas andaluces, con lo cual abandonamos la parte más noble de la casa y entramos en un espacio más familiar e íntimo, donde solo podían entrar a visitas de más confianza. El sector de la sociedad que aquí se representa es de posición inferior, desapareciendo la ostentación de la nueva burguesía, y la decoración es menos formal, representándose de manera más sencilla el estilo imperio influenciado por el estilo inglés Sheraton, y lo que destacan aquí son las sillas Victoria. En las salas de las 6 a la 8 la temática es el costumbrismo, orientado al consumidor extranjero que buscaba los tópicos nacionales a la burguesía del país, que intentaba apartarse de la realidad social idealizándose. En lo que respecta a la pintura, es de escuela andaluza, influenciada por Murillo, que ofrece una idílica imagen de los sectores más humildes de la población. Al estar muy valorados los diferentes tipos de trajes regionales en España, son repetidamente utilizados al igual que escenas de tabernas y mesones. Llegando a la saleta de los costumbristas madrileños, tenemos objetos de este otro tipo de costumbrismo, que a diferencia del de la escuela andaluza es menos amable y más rudo. Destaca pintores como Alenza, Eugenio Lucas y Parilla y Francisco Lameller. Los artistas de la escuela romántica madrileña fueron bastante criticados por la importancia que daban a la imaginación, algo que los más academicistas consideraban propio de pintores de segunda, así como para el uso de los trazos más toscos como los bocetos. La temática más utilizada era la que se trataba de los bandidos, la Inquisición, los matrimonios desiguales y algunas conductas animalizadas del hombre como el mono ermitaño. Además de estos temas, tenemos algunas imágenes de las calles de Madrid, en donde se ve el reflejo de lo anodino y lo pobre de la vida de algunos de los habitantes. Todo ello está influenciado por Goya, por su etapa más comprometida con la sociedad. A mediados de siglo se empezó a utilizar la expresión cuarto de estar, para referirse a un tipo de habitaciones donde se reunía la familia de una manera más informal y dentro de un ambiente más sosegado. Aquí tenemos dos vitrinas donde se guarda una colección de abanicos y un poco frecuente conjunto de litofonías, placas de porcelana que tienen dibujadas temas pictóricos que solo se ven a través de la luz que destacan en claroscuro. La temática pictórica se basa en paisajes y motivos arquitectónicos y destaca como pintor paisajista Genaro Pérez Villamil. Obra suya es la afamada publicación España Artística y Monumental, patrocinada por Gaspar de Remisa. También se utilizó como tema para la pintura paisajista las obras públicas de los monarcas españoles, pudiendo considerarse como las primeras propagandas políticas. En el pasillo encontramos algunos objetos relacionados con el aseo y la higiene íntima de los caballeros. El cuarto de baño era algo inusual y no despertó ningún interés en la burguesía. Por eso el aseo consistía básicamente en lavarse en una jofaina situada en cualquier parte de la casa y en orinales que se sacaban tras haberse retirado las señoras. A la izquierda, según se entra en la primera foto, tenemos el estuche de viaje de Fernando VII junto a un pequeño tocador y diversos complementos para la higiene del caballero de entonces. A la derecha veremos el retrete del mismo rey que se instaló en una pequeña habitación de lo que hoy es el Museo del Prado, en concreto la sala 39, donde hoy se exponen obras de Goya. El tema sigue siendo el paisaje, en particular las ruinas y los monumentos del medievo. Durante el periodo isabelino, el comedor se destaca como una nueva dependencia de la casa, utilizado sobre todo para las cenas y para las reuniones familiares, en las que predominaba la etiqueta. Las demás comidas se tomaban en salas más reducidas llamadas habitaciones de desayuno, haciéndose la sobremesa en otra dependencia, en el gabinete. El techo proviene también del Casino de la Reina, y la mesa es la misma donde cenó el Consejo de la Sociedad de Naciones, cena que ofreció el general Primo de Rivera. Las costumbres de la mesa suelen seguir la etiqueta francesa, que era lo que estaba de moda. El tema de la pintura es el bodegón, muy frecuente en los comedores burgueses. El cuadro que tenemos sobre el espejo es uno de los más representativos del romanticismo español. En él
tenemos que se representa la intimidad de una familia y la vida privada de ésta. Se trata del realizado por el pintor Joaquín Espatel y Rull a la familia don Jorge Flaquer, antepasados del fundador del museo. El anteoratorio es una antecámara que hace las veces de pequeño salón. El mobiliario se compone de un austero diván a juego con la sillería y en el centro un velador circular realizado en estilo gótico, como marcaba la moda medieval de la época. El tema de esta sala es la pintura religiosa. Se distinguen dos estilos. Uno puede ser el de Murillo o algunos otros más tenebristas, que influenciados por la pintura barroca del siglo XVII presentan grandes contrastes de luminosidad, y el otro es el basado por la observación de la realidad de aquella época en la que con una mirada costumbrista nos presenta todo lo que se consideraba más genuinamente español en los comportamientos del pueblo. El oratorio es el original del palacio y se utilizaba para las ceremonias religiosas de carácter íntimo o para acontecimientos sociales. Fue en él donde los condes de la Puebla del Maestre, propietarios entonces del edificio, velaron al marqués de Bácares, que era su hijo primogénito. Podemos fijarnos en la decoración típica de finales del siglo XVIII, como puede ser la geometría del suelo o las neoclásicas molduras de escayola. El reclinatorio que vemos frente al altar perteneció a la reina Isabel II y está realizado en caoba. La temática es como en el anteoratorio, de pintura religiosa. Destaca sobremanera el cuadro de San Gregorio Magno de Goya, propiedad del fundador del museo, junto al resto de pinturas barrocas de la habitación. Además hay otro tipo de pinturas que, aunque son de artistas románticos, su inspiración es barroca. Los modelos de los que parten podrían ser de Ribera o Murillo. Durante esta época los niños pequeños compartían el dormitorio de la madre. Los hijos mayores dormían en otras habitaciones. El dormitorio infantil podía ser la propia sala de juego de los niños. Su ubicación debía estar alejada de las salas públicas para que no alterara las actividades de los adultos. Podemos ver cómo el mobiliario y la decoración son menos serios y las paredes están pintadas en color amarillo y hay repartidos por la sala diversos juguetes. Durante el romanticismo el retrato de los niños alcanzó un gran éxito, debido a ser una etapa en la que existió un mayor interés hacia la infancia. En las imágenes se reflejan diferentes escenas de la vida diaria de los niños, como sus juegos, con sus estudios, sus relaciones familiares, y también mostraba la muerte del niño, un hecho frecuente por la alta tasa de mortalidad infantil. La siguiente parada será el Boudoir, donde comienza el recorrido de las estancias femeninas, un sitio íntimo apartado del terreno público. En esta sala la decoración tiene influencia francesa. Son salas en las que se acoge a las visitas más íntimas y en las que realizar actividades tranquilas como leer o coser, y para su decoración se utilizan vitrinas, todas ellas llenas de preciosos objetos femeninos. Se nota cómo empieza a formarse el ideal romántico de la mujer, con temas como la maternidad y la relación madre-hijo, temática que se reflejará en las pinturas, además del tema del desnudo en estampas, y los retratos transmiten la belleza, la elegancia y la fragilidad de las mujeres. Nada más entrar en la alcoba femenina sentiremos que estamos en uno de los lugares más personales de la casa, ya que es la habitación donde la mujer podía hacer sus actos más íntimos, desde guardar sus recuerdos, a tener sus momentos de ocio en soledad o incluso asearse. En esta sala veremos un mobiliario apropiado para estos momentos de intimidad, un escritorio portátil de sobremesa, un tocador con varios frascos y perfumes, un paje, una mesita de noche. La cama es de tipo góndola y de estilo imperio, que está cubierta con dosel. A su lado hay una pequeña cuna de estilo isabelino y un reclinatorio de nogal que invita a la oración y el retiro espiritual. Las pinturas tratan de asuntos familiares como las relaciones entre madres e hijos o el hecho de ser una buena madre, así como del matrimonio. En el gabinete de Lara comenzaremos a recorrer los espacios masculinos de la casa, en donde observaremos una decoración más seria, como el sillón fernandino con su tapicería original, las dos cómodas de cajones del primer tercio del siglo XIX, y todo ello rodeando a un pequeño velador inspirado en el medievo. Esta sala está dedicada al escritor y periodista más importante del romanticismo de España, Larra, de carácter irónico y con una desafortunada relación sentimental con Dolores Armijo que le arrastró al suicidio. Aquí hay varios objetos que fueron de su propiedad y que en 1924 depositaron sus herederos.
es que en la literatura del romanticismo la muerte y el suicidio estaban muy presentes, como expresa el pintor Alencia en sus dos cuadros, en especial en la sátira del suicidio romántico, considerada muy representativa del romanticismo en España. En la sala de la literatura y el teatro apreciamos que el mobiliario se puede dividir entre muebles femeninos y masculinos. Femenina es la cómoda, de la que fue dueña la poetisa romántica Carolina Coronado, tía también del escritor Ramón Gómez de la Serna, considerada la equivalente extremeña de otras escritoras románticas como Rosalía de Castro. En este periodo, escribir y leer seguía siendo algo exclusivamente masculino, pero comienza a cambiar. En el aspecto pictórico, esta sala se centra en la literatura y en el teatro. Queda claro en sus retratos. En esta época el consumo de tabaco continuaba expandiéndose y los médicos aún le asignaban ciertas propiedades beneficiosas. El fumeur o fumador era una sala en la que el padre de familia podía retirarse a fumar y reposar. A eso los invitaba a unas visitas de mayor confianza. Su decoración era oriental, temática que se generalizó tras la restauración realizada en la Alhambra de Granada. Los cuadros de la sala tienen grandes influencias del oriental y lo exótico sobre el romanticismo, como los paisajes de Egipto y Marruecos, pero también la España y el legado musulmán, como la ocupación islámica. Entre los espacios masculinos de la casa tenemos el gabinete. Este era en realidad un salón de recibir, en el que se juntaban muebles de diferentes estilos y usos. Como espacio dedicado a la conversación y a la celebración de veladas íntimas, en él encontramos una pieza clásica del entretenimiento de entonces, el pianoforte. Entre su mobiliario tenemos las sillas de arrimo sin brazos, la silla Bouygues en la que el ocupante se sentaba a horcajada frente a una partida de cartas o una velada musical, y el confidente, también conocido en España como vis a vis, que es un sillón de dos plazas en sentido contrario y en el que, al sentarse, los dos ocupantes quedaban el uno frente al otro. El lacado de la sillería está influenciado por el estilo de tipo de mueble de las colonias filipinas, que se puso de moda durante el reinado de Isabel II. El dormitorio masculino es más austero y formal que el femenino. Las paredes están decoradas con un zócalo o arrimadillo en pintura que imita a otros más lujosos en madera. El mobiliario es más práctico y sencillo. Podemos señalar la cama de estilo Carlos IV, la cómoda tocador o lavabo, que al cerrarse ocultaba su misión, otro tocador masculino para los útiles de aseo, la mesita de noche, un juego de agua y finalmente el chiquet, o espejo basculante madera que es de cuerpo entero y con candeleros para velas. Los cuadros son retratos masculinos, que presentan una pequeña selección del tipo de personaje que podemos encontrar en la época, desde el rebelde romántico que convierte su vida en toda una aventura, el marino que afrontando los peligros de los mares se le puede considerar un ejemplo de libertad, el lechuguino o dandy, individuos obsesionados por la moda o destacados miembros de la política o la sociedad de entonces. El despacho, como habitación de trabajo que era, tenía que dar una imagen seria y formal, como la que debía tener su ocupante. La decoración iba en concordancia con ello, como se ve en el sobrio papel de las paredes, que es de estilo inglés. El mobiliario combinaba la sencillez y formalidad de estilo fernandino, junto a la comodidad algo lujosa del isabelino. La mesa de despacho es de caoba y en estilo fernandino, y fue propiedad del marqués de Remisa, al que vemos retratado en el cuadro que aparece tras la mesa, y en el que también aparece este mueble. La decoración pictórica es por medio de retratos de militares y banqueros. Dentro de los espacios masculinos destaca la sala de billar, que vino a España con los Borbones, siendo la aristocracia quien lo solía practicar. La mesa es obra de uno de los más afamados fabricantes de entonces, Francisco Amorós, como se ve en uno de los laterales. A la derecha tenemos la taquera para guardar los tacos y delante del billar hay una silla Bouygues para sentarse a horcajadas frente a la partida de billar. El resto de la sillería, de estilo isabelino, y presenta sus características ondulaciones. La temática pictórica son retratos femeninos. La afición en el periodo del romanticismo por las plantas y la naturaleza se ve en la estufa Ola Segué. Desde la propia ciudad se empieza a protestar en contra de la vida urbana, de la modernidad.
Por eso se puso de moda la estufa, una especie de invernadero en el que había todo tipo de plantas, especialmente las exóticas que daban cierto prestigio a la casa. En cuanto a la decoración de la vitrina, que tenemos a la izquierda nada más entrar, hay uno de los preciosos objetos de opalina, un tipo de vidrio translúcido de aspecto ligeramente lechoso, procedente de la Real Fábrica de la Granja, y que son un préstamo del Museo Nacional de Artes Decorativas. En la vitrina de la derecha hay unas piezas de vajilla de cerámica estampada, una técnica originalmente inglesa que se puso de moda a lo largo de este periodo y que fueron realizadas en varias fábricas como las de Cartagena. También hay algunas porcelanas orientales y pequeñas banquetas de estilo francés.